Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Doy gracias a Dios por la lección número 11 para el sábado 18 de marzo, cómo administrarse en tiempos difíciles. Ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Salmo 50, 14, 15. Desde los mismos orígenes hasta nuestros días, el ser humano ha visto en el futuro una barrera difícil e imposible de penetrar. La tecnología y la ciencia, con todos sus avances, han tratado de mejorar la calidad de vida humana, pero no han dado seguridad para el mañana. Por el contrario, el escenario reciente ha desplegado cambios inesperados y nunca vistos. No han faltado personajes con teorías y pronósticos cada vez más alarmantes y menos halagüeños. Sumados a lo anterior, tenemos que aceptar que la explosión demográfica volverá cada vez más insostenible la vida. El hambre se anuncia por doquier, así como la guerra y las calamidades naturales, producto de la contaminación ambiental, traerán nuevas enfermedades como lo que fue en el impacto del COVID, y nos volveremos cada vez más vulnerables y parece que todo está fuera de nuestro control. Y aún así, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y tenemos que luchar por sobrevivir. Hace más de un siglo, Elena de White hizo un siguiente comentario inspirado. El momento actual es de mucho interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y de autoridad, pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en nuestro alrededor. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer en el mundo y que nos encontramos en la víspera de una crisis espectacular. Historia de los profetas y reyes, página 394. Eventos de los últimos días, página 13. En este panorama mundial de incertidumbre en las actividades comerciales, económicas y financieras, el afán temporal es la nota tónica de la experiencia de muchos y piensan por qué Dios permite todo este drama doloroso lleno de zozobra y de sufrimiento. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminente venida de nuestro Señor. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Están cayendo los juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia divina. Las calamidades de mar y tierra, la inestabilidad social, amenazas de guerra, como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y combinan sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Mas ¿quién reconoce las advertencias dadas por las señales de los tiempos que se suceden con tanta rapidez? Su actitud no se diferencia de la de los antediluvianos, absortos en sus negocios y deleites mundanos. No entendieron hasta que el diluvio los llevó a todos. Mateo 24:39. La profecía contenida en el 11º capítulo de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, páginas de la 11 a la 14. Nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal predicó el Sermón del Monte, en donde dejó claro que el Padre Celestial está consciente de todas estas cosas y nos mira con misericordia, tanto a las naciones como a las personas en su búsqueda de sobrevivencia. Él envía su sol y su lluvia sobre buenos y malos, para que haya alimento. Mateo 5:45. Y en Mateo 6 del 32 al 33 dijo, porque los gentiles buscan todas estas cosas que su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Cristo presenta los principios y leyes espirituales que trascienden a los análisis económicos, financieros y sociales, y su propósito es incentivar la confianza en Él, en medio de los tiempos que se volverán más complicados a medida que nos acercamos
al fin del tiempo de la gracia y donde solo podremos subsistir únicamente confiando en Él y en su fidelidad. Durante el estudio veremos cómo la palabra de Dios nos brinda principios básicos a seguir para obtener la victoria en tiempos difíciles. Nos centraremos en 3 puntos importantes. Número 1, la confianza en Dios y no en nuestros recursos. 2, llegó la hora de simplificar. Y 3, fidelidad en la preparación para las pruebas de los últimos días, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con la confianza en Dios y no en nuestros recursos. Tenemos como base bíblica segundo libro de Crónicas, capítulo 20, en los primeros 22 versículos. El escenario ahí presente es la inminente amenaza de destrucción sobre el reino de Judá, cuando se unen ejércitos de los hijos de Moab, de Amón y de Seir. El rey Josafat fue informado cómo habían planificado emboscar y destruir a su pueblo. A pesar de ser hombre experimentado en guerra y estrategia militar, conociendo también la resistencia que poseían sus ciudades fortificadas, en las palabras registradas en segundo libro de Crónicas capítulo 20 verso 12 se revela que su confianza estaba puesta en Dios y no en sus habilidades ni la fuerza de sus ejércitos. En nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene en nuestra contra. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Josafat decide buscar al Señor, proclamó ayuno en la asamblea de Judá, pidiendo la protección y la victoria sobre sus enemigos a fin de que pudiera ser glorificado el nombre de Dios. La fe y la confianza en Dios y en su palabra ponen en acción los principios y leyes espirituales que superan los pronósticos y pretensiones humanas. En ese ambiente el Espíritu Santo vino sobre un hombre que les dijo: no teman ni se amedrenten ante esta gran multitud, porque la guerra no es suya, sino de Dios. No tendrán que pelear en esta ocasión. Apóstense, quédense quietos y vean la salvación que el Señor dará. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, del 15 al 17. A la mañana siguiente, muy temprano, el rey no se presentó al campo de batalla con sus ejércitos, sino que pidió a los levitas encabezar la reunión de todo el pueblo, entonando cantos de alabanzas a Dios y exhortando al pueblo: crean al Señor su Dios y estarán seguros, crean a sus profetas y serán prosperados. Segundo libro de Crónicas 20:20. Y la respuesta de Dios no se hizo esperar. Trastornó el ejército enemigo, les confundió y los turbó, de tal manera que se lanzaron en sus emboscadas unos contra otros y ninguno escapó. Segundo libro de Crónicas 20:24. Durante 3 días en medio de cadáveres recogió el botín Israel de la batalla, y al 4.º día regresó a Jerusalén cantando al andar. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo ayer, de hoy y de todos los siglos. Hebreos 13:6. Debemos confiar en su poder para librar aún en medio de situaciones difíciles. Las palabras dichas a Judá en segundo de Crónicas 20:20 son de especial significado para la iglesia adventista del séptimo día. Su conducción profética ha quedado confirmada en la prosperidad que ha acompañado su obra. Así que debemos avanzar en la seguridad de que llegaremos a la victoria hasta el mismo fin y a nuestro destino glorioso. En la siguiente porción bíblica, en primer libro de Crónicas, capítulo 21, en los 14 primeros versículos, vemos, a diferencia de la experiencia anterior, la vulnerabilidad del rey David, quien pese a las manifestaciones de poder divino, partiendo desde su primera victoria con Goliat y las que logró durante todo su gobierno, perdiendo su conexión con Dios y confiando en su propia fuerza y sabiduría y la habilidad de sus valientes soldados, tal como dice Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre y pone la carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Satanás tentó a David a censar a su ejército. Joab, el comandante, trató de persuadirle a que no era necesario porque Dios estaba con él y eso era suficiente. Añada el Señor a su pueblo 100 veces más. ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Que será pecado a Israel? Pero la orden del rey pudo más que Joab y censó al ejército y dio el número al rey. Primer libro de Crónicas 21 del 1 al 4. Sus acciones acarrearon calamidad en la nación. Nadie jamás confió en Dios en vano. Siempre que confiamos en Él seremos
victoriosos en medio de nuestras batallas. Y aunque hagamos lo mejor de nuestra parte, todo lo posible para tener el éxito al final, solo la garantía es Dios, el único que puede darnos las victorias. Podríamos parafrasear el contexto de esta cita y aplicarlo modernamente, en poner nuestra confianza en un gobierno, en cuentas bancarias, en experiencia y habilidad financiera, etcétera. Pero llega el momento crucial en donde la única eficacia está en Dios y su poder. Por lo tanto, concluimos que, como dice el himnólogo, necesito al Señor en mi diario vivir. Dios y nosotros somos la mayoría. Continuamos con llegó la hora de simplificar. En el avance del desarrollo del estudio de las experiencias ya referidas, hagamos un análisis y aplicación dinámica, porque vivimos en las escenas previas al cierre del tiempo de la gracia, y segunda de Timoteo 3:1 describe nuestros días como tiempos peligrosos, donde, como dijo Cristo en Mateo 24:12, la maldad se multiplicaría y el amor de muchos se enfriará, y en los cuales la misión de predicar el Evangelio eterno al mundo en el contexto del triple mensaje angélico nos colocará cara a cara con la muerte y la adversidad. Mateo 10:28 y Mateo 16:18. Como lo hizo en el pasado, Dios obrará en el futuro inmediato para contrarrestar la maldad, pero ahora de forma definitiva. La destrucción fue por un diluvio en el pasado. Las aguas anegaron el mundo, pero ahora será por el fuego. Todo lo material será consumido por las llamas de la destrucción. Pedro lo advierte que en el día del Señor se vendrá como un ladrón en la noche. Mateo 24:43, Primera Tesalonicenses 5:2, Apocalipsis 3:3 y 16:15. Esta expresión indica lo inesperado del fallo judicial, como también la inesperada aparición de Cristo en su retorno, donde la tierra y lo que en ella haya será quemado. Segunda de Pedro 3 del 3 al 12. La intención de Dios al anticipar estos eventos es invitarnos a estar a cuentas con Él mientras pueda ser hallado. Isaías 1:18 y 55 verso 6. Antes de que se cierre el tiempo de la gracia ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Y cuando todo lo material sea destruido, debemos usar sabiamente los recursos y ponerlos a la disposición para proclamar el último mensaje de advertencia a la humanidad. Ahora es cuando nuestros hermanos debieran estar reduciendo sus propiedades en vez de aumentarlas. Estamos por trasladarnos a una patria mejor, a saber, la celestial. No seamos pues moradores de la tierra, sino más bien reduzcamos nuestras cosas a la menor cantidad posible. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 63. Esta declaración advierte que el ritmo de la vida actual, donde aún podemos esforzarnos para suplir nuestras necesidades y de nuestra familia y vivir en un confort, pronto cambiará por completo. Por lo tanto, debemos de pensar en función del corto tiempo disponible de libertad religiosa para poder predicar el mensaje de salvación. Pero lamentablemente muchos estamos diciendo en nuestro corazón y nuestro comportamiento, mi Señor tarda en venir, y no vivimos a la altura de las demandas de este tiempo decisivo y cercano al cierre de la gracia. Debemos educarnos para estar pensando y explayándonos en las grandes escenas del juicio que están precisamente ante nosotros. El hecho de mantener nuestra mente en las escenas del gran día de Dios, cuando todo será revelado, tendrá un impacto en nuestro carácter. Un hermano me dijo, hermana Huay, ¿cree usted que el Señor vendrá dentro de 10 años? ¿Qué diferencia hace para usted si Él viene dentro de 2, 4 o 10 años? Pues dijo él, si supiese que el Señor viene en 10 años, creo que haría algunas cosas en forma distinta a las que hago ahora. ¿Qué haría usted? Dije yo, dijo él, vendería mi propiedad y comenzaría a investigar la Biblia y trataría de advertir a la gente y conseguir que se preparara para su venida y suplicaría a Dios que yo pudiese estar listo para encontrarlo. Luego le dije, si usted supiese que el Señor no viene hasta aquí a 20 años, ¿viviría en forma diferente? Él repuso, creo que sí. Cuán egoísta fue la expresión
de que viviría una vida diferente si supiera que el Señor vendría en 10 años. Enoc caminó con Dios 300 años. Esta es una lección para nosotros para que caminemos con Dios cada día, sabiendo que no estamos seguros a menos que estemos esperando y velando. Manuscrito 10 de 1886, Eventos de los Últimos Días, páginas 38 y 39. Debemos ocuparnos de la salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Primera de Juan 2:15 al 17 nos advierte: no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, el de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para muchos el mundo le presenta la visión hipnótica y el eco de las palabras que Satanás dijera a Jesús en el desierto de la tentación. Les presenta las glorias terrenales y los placeres y riqueza. Y alguien dijo certeramente que los enemigos del alma son el mundo, la carne y el diablo. Y lo único que los ha derrotado es Cristo. Y solo por su gracia podremos resistir y vencer. Por eso Pablo recomienda fijar nuestros ojos en Cristo, donde Él está hoy, en el cielo y no en la tierra. Colosenses 3:2. Pero lamentablemente muchos estamos atrapados por el mundo y la crisis final lo único que hará es obligarnos a dar el último paso y colocarnos al lado de la gran mayoría que ya piensa como y vive de acuerdo con el mundo. Ellos paso a paso han ido cediendo sus principios y sus normas cristianas ante la presión de una sociedad inconversa. Algunos porque no supieron manejar la prosperidad y otros porque no permitieron que el Espíritu de Dios trabajara en sus áreas de vida y no fueron transformados a la semejanza divina, y otros porque su corazón, dedicación y energía estuvo únicamente en lo terrenal, en las riquezas y en lo temporal, y no en las cosas celestiales. El atractivo del mundo predominaron irresistiblemente sobre ellos. Primera de Juan 2:16. Continuamos con fidelidad en la preparación para los últimos días. En la parte final de nuestro estudio, la Biblia nos presenta un cuadro doloroso y casi indescriptible. Daniel 12:1 habla de un tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Hasta este momento el sufrimiento visto se queda corto y es un pálido vislumbre de lo que sucederá cuando Cristo finalice su mediación y ya no haya quien ponga en jaque el poder de Satanás y controle totalmente a la humanidad impenitente. La descripción de Daniel 12:1 se amplifica en Apocalipsis 13 del 1 al 17. Bajo el símbolo de dos bestias, la semejante al leopardo, que acumula el poder universal de los poderes descritos en Daniel 7 y forma un sistema político y religioso conocido como papado romano, y la bestia semejante a un cordero, pero que hablará como un dragón que representa a los Estados Unidos y desarrolla un papel en la época en que el papado pierde su poder temporal bajo el ataque de la Revolución Francesa, y desde ese momento se destaca como guardián de la democracia y de la libertad religiosa con un sistema de gobierno republicano y protestante donde el Estado no legisla aún asuntos religiosos, pero que al final del drama cambiará su carácter y finalizará imponiendo una ley dominical mundial y persiguiendo a los santos de Dios como lo hiciera el papado en la Inquisición medieval. Apocalipsis 13 del 15 al 17 presenta a Estados Unidos ejerciendo el poder universal que gozará el papado en el viejo mundo y poniendo en marcha un sistema de control monetario universal. Ya es noticia en el mundo que se está por eliminar el papel moneda y va en rumbo hacia la moneda electrónica. Su impacto será muy notorio cuando ponga en marcha mecanismos que restrinjan el libre ejercicio de comprar y vender. El primer indicador será que cuando se imponga la marca de la bestia, quienes se nieguen a aceptarlo perderán su derecho al trabajo y como resultado no podrán comprar ni vender. El segundo indicador será cuando sean restringidos los fondos de sus cuentas electrónicas si no se acepta la marca de la bestia. En la Biblia los términos señal, marca y sello son equivalentes y se intercambian entre sí cuando se aplican a Dios y su sello y la bestia y su marca.
La marca de la bestia viene a ser lo equivalentemente opuesto al sello de Dios. La Biblia presenta la santa ley de Dios del Decálogo como poseedora del sello del Dios vivo. Isaías 8:16 dice: ate el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Y en Éxodo 20 del 8 al 11 y capítulo 31 del 16 al 17 se indica que es la observancia del sábado como día de reposo del Señor instituido por él para su pueblo, lo que constituye un sello y que identifica a los verdaderos adoradores y les confiere identidad como pueblo suyo. Además, porque la observancia del sábado se vuelve una señal identificatoria entre Dios y su pueblo, Ezequiel 20:20. La profecía de Daniel 7:25 indica que, entre otras características, es responsabilidad del papado romano el cambio de los tiempos y la ley y la transferencia de la solemnidad del día del sábado al domingo bajo la única autoridad suya y no la de Dios y de su palabra. La profecía bíblica define como la marca de la bestia la imposición universal del domingo como día de reposo, y quienes se nieguen a aceptarlo no podrán comprar ni vender. Como pueblo de Dios debemos de tomar conciencia del papel temporal que juega el dinero, la riqueza y las posesiones. Primero, por lo fugaz de nuestra vida. Segundo, porque llegado el tiempo de angustia y la imposición de la marca de la bestia, no podremos usarlo en todas sus expresiones. Por esta y muchas razones tenemos que aplicar la filosofía bíblica de administración de los bienes del Señor en calidad de mayordomos suyos en este mundo. El dinero tal y como lo usamos fallará. Los tesoros de la tierra no valdrán nada. Para aquel entonces, si queremos ser fieles a Dios, sufriremos privaciones y solo dependeremos absolutamente del poder divino para poder escapar de lo que acontecerá finalmente al cierre del tiempo de la gracia. Deuteronomio 14:22 y Levítico 27:30 nos recuerdan el principio de un diezmo fiel e íntegro a devolverle a Dios como parte consagrada, y también la poner a disposición de la obra de Dios nuestros bienes y vida en función tal que no sea centrada en nosotros mismos, sino en función de la extensión de la predicación del mensaje redentor. Deuteronomio 14:23 nos recuerda que al hacerlo aprendemos a temer al Señor con un temor reverente en nuestras vidas. En estos últimos términos debemos de tomar en cuenta la conclusión de Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Al considerar el poco tiempo que nos queda, debemos de velar y orar como pueblo y en ningún caso dejarnos distraer de la solemne obra de preparación para el gran acontecimiento que nos espera. Porque el tiempo se alarga, aparentemente muchos se vuelven descuidados e indiferentes en palabras y acciones. No comprenden el peligro y no ven ni entienden la misericordia de Dios al prolongar el tiempo de gracia, a fin de que tengan oportunidad de adquirir el carácter digno de la vida futura e inmortal. Cada momento es de más alto valor. Se nos concede tiempo no para que lo dediquemos a estudiar la propia comodidad o a transformarnos en moradores de la tierra, sino para emplearlo en la obra de vencer todo defecto de carácter y en ayudar a otros por ejemplo y esfuerzo personal a ver la hermosura de la santidad. Maranate, el Señor viene, página 94. Les deseo un feliz sábado en la presencia bendita del Señor y ricas abundantes bendiciones para todos.